En la clase pasada vimos algo sobre este tema. Hoy vamos a continuar con esto. Primeramente voy a hacer un resumen de lo que se trata el diagnóstico computarizado. El diagnóstico computarizado es un diagnóstico que se lo hace con la computadora, con el escáner. Por eso se llama computarizado. El objetivo es ver el estado del vehículo, si está en buen estado o si tiene algún problema referido a la electrónica. Nosotros no vemos los problemas mecánicos. Todos los vehículos suelen presentar dos tipos de fallas, dos tipos de problemas. Los problemas electrónicos y los problemas mecánicos. Cuando nosotros agotamos todo nuestro conocimiento en buscando la falla, derivamos el trabajo a los mecánicos. Una falla en la válvula, ya sea de admisión, de escape, puede provocar el mal funcionamiento del motor. Mm, mucho juego en los aros también afecta el funcionamiento del motor porque ingresa aceite a la cámara de combustión. Eh, Problemas de rulemán de empuje también le afecta. A veces sale un sonido y nosotros buscamos eliminar ese sonido en los sensores, en algunos actuadores, y en realidad el sonido está en el rulemán de empuje que está entre la caja de cambio y el motor. Eh, los procedimientos de trabajo referidos a lo que es la electrónica eh, son seis. Para esta cursada son seis, quizá hay otras personas tienen más puntos, ¿eh? Pero yo creo que es necesario ver estos 6 puntos como procedimiento de trabajo. Los pasos a seguir para diagnosticar y reparar las fallas son verificar el reclamo del usuario. Está en primer lugar porque considero que es el más importante, la información más importante que necesitamos nosotros. Eh, con esa información podemos ahorrar mucho tiempo, ir directamente al grano, directamente a la falla. A veces no es necesario conectar el escáner, ni el lector de código, ni las aplicaciones de celular. Solamente alcanza con la información que nos da el usuario. Por ejemplo, alguien nos puede decir, fui a la estación de servicio y cuando salí de ahí ya no arrancó más. Cargaron combustible incorrecto. Otro podría decir, fui al lavadero y andaba lo más bien. Y cuando salí de ahí hice una cuadra y se quedó. Nos está diciendo que ingresó humedad, agua a la computadora, a los cables. Y así. El segundo paso es analizar el problema, conocer el funcionamiento a la perfección. Tenemos que saber cómo trabajan los sensores, cómo trabajan los actuadores. Un ejemplo, un electroventilador tenemos que saber para dónde tiene que tirar el aire, si hacia adentro o hacia afuera. Va a depender de la ubicación del electroventilador. Si está dentro del compartimiento de motor al lado del motor térmico, tiene que tirar para el lado del motor. Si está detrás del radiador, del lado de afuera, el viento tiene que tirar hacia el motor.
He encontrado muchas veces electroventiladores conectados al revés, que funcionaba bien cuando estaba el vehículo parado, estacionado, pero cuando circulaba, no enfriaba. Eh, el tercer paso es diagnosticar la falla con la documentación oficial. Cuando nosotros ingresemos con el escáner, tenemos que ingresar los datos correctos de la computadora del vehículo, si se trata de una Marelli, si se trata de una Bosch. eh, y el cuarto paso, en el escáner ingresar el sistema correcto. Si estamos trabajando con un sistema CAN, si estamos trabajando con un sistema KIL, eh, tenemos que introducir los datos de la computadora. Para introducir los datos de la computadora necesitamos ver la computadora. En el banco de información, en el banco de datos, nos dice dónde está ubicada la computadora. Puede estar bajo el capó, en algún parante de la puerta, generalmente del lado acompañante. Puede estar bajo del motor limpia parabrisas, o en algunos vehículos está incrustado detrás del motor. Le hicieron un compartimiento y ahí está incrustado. Si no tiene el banco de datos, bueno, no tiene que acudir a YouTube, poner el buscador, la ubicación de la eco de motor de tal vehículo. El cuarto paso es reparar la falla. Eh, Una vez teniendo la información y encontrado la falla, se hace la reparación. Esta parte es muy importante, porque hay dos tipos de reparaciones. Una, hacerlo correctamente, como tiene que ser, haciendo soldadura, poniendo termocontraíble, eh, aislando la computadora, eh, y saliendo a probar el vehículo. Y la otra forma de hacer la reparación es hacer un bypass, agarrar un cable cualquiera y hacerlo directo. Les sugiero, les recomiendo hacerlo correctamente, por cuestiones de moral, por cuestiones de ética o por cuestiones religiosas, porque la Biblia dice hacer las cosas como para Dios. Me tocó muchas veces que hice así reparación a la ligera o rápido, o porque el cliente no quería pagar más de lo normal y me acusaba la conciencia. Lo volví a desarmar y lo volví a alinear los cables, inclusive ponía el mismo color de cable que tenía de fábrica. Si no sabía cuál era el color, iba al banco de datos, me fijaba cuáles eran los colores y el diámetro de ese cable, lo soldaba, lo aislaba y le entregaba, aunque la paga era muy poco, por cuestiones de ética, por cuestiones de cuidar la reputación del taller. El quinto paso es verificar la falla. Sugiero que siempre se hagan a probar el vehículo con el dueño, con el usuario, porque puede pasar un accidente o puede pasar algo inesperado y usted después va a tener que hacerse cargo.
Hoy en día reparar un vehículo no es barato. Y bueno, el dueño conoce su vehículo y seguramente y con solo dar una vuelta por una cuadra, 2 cuadras, ya se va a dar cuenta que el vehículo está bien, está correcto, está reparado. Muchas veces salí a probar el auto sin permiso del dueño. Me encontré con algunos vehículos que no tenían freno, con algunos vehículos que no podía meter los cambios, otros vehículos que no funcionaba el electroventilador, porque no sabía que tenía una palanca ahí al costado y que con ese él hacía funcionar directo. Me salvé de muchos problemas. Hoy en día salgo con el usuario a probar el vehículo. Y el sexto paso es cobrar y entregar. Puede cobrar al contado o puede cobrar con tarjeta, financiado a 3 meses, 6 meses, 12 meses. Cuando cobra con tarjeta, se tiene que aumentar un interés, porque nadie que le preste dinero por 6 meses a usted lo va a hacer de manera gratuita. El interés con, con la inflación más o menos hoy está entre 118, 120% anual, ¿no? Y dividiendo en 12 meses sería un 10% para que usted no pierda nada de dinero, ¿no? Eh, Siempre se aplica una fórmula matemática de cálculo de interés compuesto. Nunca se aplica la fórmula del interés simple, porque el interés simple se cobra el interés todos los meses lo mismo. Si usted hace un trabajo y cuesta 10.000 pesos y le aplica 5% de interés, quiere decir que todos los meses va a cobrar en 5.000 pesos, a ver, 500 pesos. Y no es así porque hay inflación. Su dinero es un capital que tiene que ganar todos los meses. No puede cobrar el mismo interés todos los meses. Eh, a ver si puedo aplicar la fórmula acá, ¿no? Para que lo tengan ustedes, para cobrar los intereses. Eso sería el capital final. Está compuesto por capital inicial y eso multiplicado 1 más el interés, que habíamos dicho un 5%, ¿eh? A ver qué nos sale. Por 0,05%. Esto elevado a la cantidad de meses. Eh, Lo hagamos por 6 meses. Ahí está. Esta es la fórmula. CN es el capital final que usted va a tener, o sea, lo que usted va a cobrar los 6 meses. El capital inicial es el dinero con el que usted está fiando, es los 10.000 pesos. Y la fórmula dice que debe sumarse 1 más el interés. El interés 5%. El 5% traducido en números eh, decimales es 0,05%. Y el exponente es 6. Podría ser 12 si usted lo hace en 12 meses. Podría ser 3 si lo hace en 3 meses. De esa manera se cobra
lo que usted está fiando de su trabajo. Si quiere hacemos un cálculo, alguno me diga un número y si no, continúo. ¿Se entiende? A ver, puede ser de un cobro, por ejemplo, de 35.000. A ver, voy a aumentar el volumen. Ahora repetime. Lo que quería cobrar o lo que tengo que cobrar es 35.000, en este caso a 6 meses. Bueno, hagamos un cálculo. Primero pongamos los datos. El capital final. A ver, a ver. Esto significa capital final, lo que vamos a cobrar al final. Capital, capital. El interés. La I es interés. Así que el interés va a ser, ¿cuánto interés quiere poner? El que pide la tarjeta, digamos, creo que según nos dijo es el 10% mensual, ¿no es cierto? Bueno, 10% mensual. El capital inicial me dijiste 35.000, ¿no? Sí, Bueno, el periodo N sería el periodo. El periodo me dijiste 6 meses, ¿no? sí, 6 meses. Bueno, comencemos. Entonces, capital final que vamos a tener después de los 6 meses va a ser igual al capital inicial, que es 35.000. Esto va a multiplicar uno más el interés sería uno.0,01, el 10%, porque 0,1 sería 100%, sería cero Sí, coma sí. cero uno y elevado a la 6. A ver, ahí está. Bueno, hagamos este cálculo. A ver quién es bueno. Alguien puede hacer el cálculo ese. Sí. Acá tenemos 35.000 por un lado. A esto multiplicamos por 1,01 Sí. elevado a la 6. Multipliquen este 1,01 elevado a la 6. Multipliquen 6 veces. ¿Alguien lo multiplicó? ¿Te parece? Estoy en eso. 35.000 sí tenemos ahí. Por, a ver, voy a buscar una calculadora científica. 6,06, bro. No puede ser, ¿eh? Acá pongo 1,0
1 elevado a la 6 es igual 1.061. Sí, 1.0. 061520116 indefinido, digamos. Bueno, multiplicar por los 35.000. Me da 37.153. 37.000. 153,2. Wow, qué precisa. Bueno, es el dinero que vas a tener a los 6 meses. Y Ese es creo por que mes. se, ¿se entiende? Y yo creo que le erramos, ¿no? Es muy poco para mí. Sí, sí, le erramos acá. Se me hace que este cero no está acá. Y lo pusimos de más. Calculemos ahí. Hagamos el cálculo. 1,1 elevado a la 6. 1.1. La sexta. 1.77. ¿Puede ser? Sí. 1.77. ¿Con cuánto? Con 15, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? A ver, para 77. 62.000, ¿no? Sí. 62.002. 62.000. Sería un cero más Ah, ahí. ahí está bien. Bueno, es el dinero que vamos a cobrar a los 6 meses. A los 6 meses, correcto. Ahí está el signo más, el signo de peso. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. ¿Los otros alumnos entienden lo que hicimos? Sí, profe. Bueno, esa es la fórmula. Y acá le hice un detalle. CN, capital final, la I, el interés. Acá ponemos interés. El capital inicial, SO es capital inicial, sería los 35.000. N, el 6 meses, el periodo, podría ser 12 meses, 24 meses, 36 meses. Y después los cálculos. Si nosotros hacemos una gráfica, si a algunos les gusta ver la gráfica, quedaría algo así. Gráficamente quedaría en los ejes cartesianos. eh, no sé qué pasa, pero no sé qué tiene, pero bueno, una gráfica quedaría así, Sí, algo así. Esa sería la gráfica. Que empezamos con este capital inicial de 35.000. sí.
Y a los 6 meses tenemos los 62.000, que sería acá. Acá estaría los pesos y acá estaría el tiempo, los 6 meses. Tiempo y acá el Monto. peso. Eso para mirarlo gráficamente y esto matemáticamente. Esto se llama matemática financiera. Existe todo lo financiero porque está relacionado con el tiempo. Todo lo que está relacionado con el tiempo es financiero. Puede ser planeación financiera, lo que quiere decir que están planificando financieramente con cuánto dinero van a empezar a trabajar y cuánto dinero van a tener en determinado tiempo. Eh, por eso existe la matemática financiera, porque el capital está relacionado con el tiempo, obviamente con el interés, con la inflación, con el riesgo. Cuanto mayor inflación, mayor es el interés. Cuando hay mayor riesgo, mayor es el interés, porque no cualquiera presta plata ni no cualquiera fía. Si usted sabe que hay mucho riesgo que esa persona no le paga, no le va a pagar, el interés es más grande, porque el riesgo es más grande que usted no cobre. ¿Alguna pregunta? No, está bien ahí, está claro. Bueno, continuamos. Creo que me salí un poco del tema. Eh, las fuentes de información para la resolución de fallas son el cliente, el más importante, el comportamiento del vehículo, si está inestable, por ejemplo. Bueno, si yo digo, veo un vehículo inestable, digo, ahí nomás viene a la mente y dice, ah, tiene problema de sensor de temperatura. O digo, o bien podría ser el sensor MAP. Y después la literatura técnica, sería la base de datos, los manuales electrónicos y todas las bases de datos que usted puede ir armando con el tiempo. Bueno, yo tengo una base de datos que ya tiene como 200 hojas de todos los vehículos de hace 30 años atrás hasta ahora. Bueno, miento, ¿no? Hace 25 años hasta ahora. Cómo va un platino, cómo va el condensador, cómo trabajan las levas del distribuidor, cómo regula la válvula vía duna, cómo colocar los casquillos, qué aceite usar. Todo eso le voy agregando a mi base de datos y después me sirve a la hora que viene un vehículo y ya sé dónde ir, ya sé a dónde acudir. Y después, otra fuente de información para resolución de falla es muy importante, el escáner. Toda la información que pueda dar el escáner. El escáner no resuelve la falla, pero colabora, ayuda conjuntamente con el osciloscopio, multímetro eh, y otras herramientas que van apareciendo como la lámpara lógica. Acá le hice una tabla para ver los funcionamientos de la eco en motor. La eco en motor es una unidad electrónica de gestión de motor. El tablero, por ejemplo, es una unidad electrónica de, de gestión de indicadores, donde el usuario toma decisiones para ver qué va a hacer. Y la computadora hace algo parecido. Tiene sus propios indicadores, que son los sensores.
La computadora, al procesar esa información, decide qué hacer, si hacer funcionar el electro, si aumentar o mermar el tiempo de inyección de combustible, si variar el ángulo de, de encendido, el ángulo de la chispa, si estaba en 3 grados, ahora lo atrasa a 2 grados, o lo adelanta a 4 grados. La computadora tiene muchas funciones. La primera función que se le dio fue trabajar con el tiempo de inyección de combustible. Después se agregó la función de sincronización de la chispa. Más adelante se agregó el hacerse cargo del ralentí del motor. Se hace cargo porque ya eh, trabajando con el TPS en el cuerpo de mariposa. Pero más antes no era así. Uno cuando trabajaba con un vehículo con carburador tenía un tornillo que hacía de registro. Con ese registro nosotros regulamos para que funcione en ralentí. Hoy en día se hizo cargo de ese trabajo la computadora a través del cuerpo de mariposa y a través del sensor TPS que está dentro del cuerpo de mariposa. Otra función que se le dio es controlar las emisiones de los contaminantes. Y acá le añado el trabajo que es referido a la RPM. Y también lo calcula con la información que le da el sensor CKP. En la antigüedad no era así. Se sacaba un cable del alternador y con ese podríamos saber las revoluciones del motor. Ahora se hace electrónicamente. La computadora trabaja con la frecuencia. Acá está. Trabaja con la frecuencia del CKP, de la gráfica del CKP. Y acá le hice 5 funciones. Tiempo de inyección de combustible, la sincronización de la chispa, el funcionamiento del motor en ralentí, que está a cargo de la computadora, calcula las RPM y el control de emisiones contaminantes. Con esta tabla usted puede encontrar las fallas de cualquier vehículo. Si yo tengo un problema de tiempo de inyección de combustible, los sensores afectados para este trabajo, el sensor CKP, a través de la frecuencia de la onda. Mayor frecuencia, más combustible. Menor frecuencia, menos combustible. Otro sensor que está afectado es el sensor de velocidad. ¿Cómo lo hace? Midiendo la frecuencia de la onda. El sensor MAP, midiendo la presión del múltiple de admisión, la presión del aire. Yo le digo presión negativa que hay en el múltiple. Con esa información calcula el tiempo de inyección y calcula el ángulo de la chispa. El sensor de temperatura también está relacionado con el tiempo de inyección de combustible. Cuando arranca el vehículo, el tiempo de inyección de combustible es mayor, la mezcla es más rica.
El sensor sonda lambda también está relacionado con esto. La onda que dibuja la señal de la sonda lambda nos dice si está rica o pobre. Esa información usa la computadora para aumentar o mermar el tiempo de inyección de combustible. Si está pobre, va a aumentar el combustible en la cámara de combustión. Si está rico, va a mermar el tiempo de inyección de combustible. En resumo, todos estos sensores están relacionados con el tiempo de inyección de combustible, con el caudal de combustible, como usted quiera llamar, y con el volumen de combustible que ingresa a la cámara de combustión. El volumen está medido así en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, pero en este caso hablamos de milésimas de cantidad de combustible. La sincronización de la chispa están afectados estos sensores. El sensor CKP, el sensor de detonación, el sensor TPS, el sensor de árbol leva y el sensor de velocidad. Primeramente, el más importante, el sensor CKP, porque el CKP le dice a la computadora dónde está ubicado el pistón, si está en el punto muerto inferior, punto muerto superior. De acuerdo a esa información, la computadora determina el grado de la chispa, el ángulo de la chispa. Los otros sensores colaboran para afinar el ángulo de la chispa. El sensor de detonación se produce porque hay una mala mezcla de aire y combustible, aire y nafta. Puede ser que sea un combustible muy guardado, que usted haya parado el vehículo 2, 3 meses, 6 meses, y el octanaje de la nafta se va disipando y podría tener este problema de detonación. Entonces, ¿qué hace la computadora? Lo corrige, Sí, atrasa la chispa. profesor, ¿me permite una pregunta? Sí, No solamente es que el tema quizás no es el momento, pero el tema del diésel, el combustible guardado, eh, pierde, digamos, también, igual que estamos hablando en este caso de la nafta. sí, sucede lo mismo. El octanaje se va perdiendo, se va volviendo como barro cuando lo guardan 3, 4, 5 años. Vi varios vehículos así que se paró por mucho tiempo, que se va descomponiendo el combustible, pero cuando está así en contacto con un tanque de combustible de metal, Pero en el nunca vi caso, pregunto también porque veo que ahora los combustibles tienen componentes vegetales, digamos, cosas que antes no tenían, digamos. sí, es así para ir mejorando, porque más antes se usaba mucho con azufre y hoy en día hay motores que necesitan combustible diésel o un gasoil premium, que funciona mejor con eso. Si usted le echa un gasoil común a ese vehículo, falla. Los vehículos, el gasoil común se ocupa generalmente de vehículos pesados que están en campo, vehículos viejos. Ahí no tiene problema. Pero un vehículo gasolero y que funciona a 100, 150 kilómetros por hora, tiene que llevar sí o sí el premio, porque tiene menos cantidad de azufre y porque tiene agregados vegetales que cuidan el motor.
creo que se llama biodiesel, ¿no? Algo Claro, así, sí, ¿no? sí, 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 biodiesel, sí. Eh, Bueno, gracias. eh, Sensor TPS está relacionado con la sincronización de la chip. El TPS que colabora enviando un voltaje que va de 0,7 a 4,5. Ese voltaje procesa la computadora para, ajustar el ángulo de la chispa. El sensor de árbol EVA también colabora para la sincronización de la chispa. El sensor de velocidad. La computadora sí o sí necesita saber a qué velocidad va el vehículo para ajustar, para corregir el ángulo de la chispa. Encontré muchos vehículos con problemas de sensor de velocidad. Suele acelerarse, va a 70, 80 por hora y solo se acelera. Uno se asusta, ¿no? Porque como que uno va a perder el control del vehículo, pero lo hace por un momento, ¿no? Se acelera. Así que es importante que este sensor de velocidad esté en buenas condiciones. Sí, a mí me pasó una vez, pero tenía activado vio el velocidad crucero ¿Sí? y parece, no sé qué habrá pasado dentro, que se me fue el auto con todo. De, y que el crucero iba a 40 por hora. No, yo lo había activado a 80 por hora y claro, yo había bajado a 50, lo activé el crucero y se piró el auto hasta 80, ¿viste? Pero ¿Y rápido, qué? ¿no? ¿Y te asustaste? Claro, porque la verdad que no sabía que tan rápido recuperaba, lo aceleró hasta llegar a 80, ¿viste? ¿Y cómo solucionaste la falla? No, no, de ahí en más ya no pongo más el crucero así, es decir, no activo el crucero, digamos, cuando está supone que bajo a 40, no lo activo el crucero rápidamente porque, digo ahí porque sé que se va a ir hasta, pero en otro auto evidentemente tiene una falla, porque otro auto está y solo va levantando normalmente, ¿viste? Pero este auto se iba. Así que, no, no, como no era un auto mío, era de la compañía donde trabajaba, así que les avisé nomás y ya, problema de los mecánicos. Claro, la falla, seguramente la falla fue el sensor de velocidad. Eh, en el taller siempre vienen con ese problema y cambia el sensor de velocidad y se soluciona la falla. El funcionamiento también colabora en el funcionamiento en el ralentí. El sensor que está afectado en el ralentí es el sensor GPS, el cuerpo de mariposa y el aprendizaje de tope de la mariposa que se hace con el escáner. Es increíble, nosotros tenemos que trabajar con el escáner y el escáner mide el tope inferior y el tope superior de la apertura de la mariposa. Una vez hecho el aprendizaje, el vehículo funciona correctamente. Este trabajo generalmente se hace cuando el vehículo envejece. Hay desgaste en la mariposa o hay mugre en la mariposa, entonces uno hace aprendizaje. O cuando cambia de mariposa también hay que hacer aprendizaje. O sea, esto significa adaptar la mariposa al vehículo. Eh, Otra de las funciones de la computadora es calcular la RPM. ¿Cómo lo hace? Midiendo la frecuencia de las ondas que hace el sensor CKP. El control de emisiones contaminantes también está a cargo de la computadora. Lo hace a través del sensor sonda lambda, a través del actuador válvula EGR y a través del actuador válvula canistra.
Eh, Cuando lo hace por la sonda de oxígeno, midiendo el oxígeno del múltiple de escape, y hay mucho, poco oxígeno. Cuando lo hace a través del EGR, reutilizando los gases de escape. Y cuando lo hace a través del caníster, introduciendo a la cámara de combustión los gases que se producen en el tanque de combustible. Vuelvo de nuevo, esta tabla le va a ayudar mucho para determinar la falla, muchísimo. Ahora vamos a ver las fallas comunes que estaban viendo en la clase anterior, porque en la clase anterior creo que hicimos 14 ejercicios y ahí quedan unos 15. Acá hay uno. El carro no regula en ralentí. Aquella vez dijimos que la falla estaba en la sonda lambda. ¿Están de acuerdo conmigo o hay algún sensor más que está afectado en esto, que está causando que el vehículo no regule? El CKP y también la válvula caníster. PKP. Y si fuese el CKP, ¿cuál sería la solución? Y sí, tendría que cambiarla porque si, viste que ese toma la velocidad que tiene el volante del motor, ahí debe estar la que lee los dientes de cómo va girando. Sí, tenés razón. Es una unidad sellada que no tiene reparación. Estamos hablando de un sensor magnético que produce voltaje cuando en el frente está girando una rueda fónica. La solución es cambiarlo. Y cuando tenemos problemas de válvula de caníster, ¿qué podemos hacer? Y, y esta es la que trae los gases del tanque de combustible, digamos. Sí, Y habría que ver qué le está pasando. No sé, vio que hay eléctricas y neumáticas, digamos. revisar el cable. Trabaja Mm. con dos pines, dos cables, un positivo y una señal negativa que viene de la computadora. El, la válvula podría estar quemada, su bobina podría estar trabada. Y la solución es revisar los cables, si está trabado o quemada la bobina de la válvula y cambiarlo. Ujú. Aquí voy a agregar el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es muy importante en el ralentí. Eh, Mm. suele, suele hacer que el ralentí se dispare. En vez de estar en 800 revoluciones por minuto, se va a 900, a 1000, 1200 y después vuelve a 800. La falla del sensor de temperatura. Hay dos maneras que el ralentí se dispare. Uno a través del sensor de temperatura cuando está en ralentí y la otra es a través del velocímetro, del sensor de velocímetro. Cuando el vehículo está circulando, se acelera, la falla está en el sensor de velocímetro. Cuando está en ralentí y se acelera, la falla está en el sensor de temperatura. Y la diferencia es a 100 revoluciones, me dijo, de 800 se va a 900 más o menos, Se va hasta el 1200. ralentí. Sí, se va hasta Ah, 1200. bien.
Eso en ralente, ¿no? Se Sí, dispara sí, ahí. sí, estamos hablando de ralente, sí. Sí. Viste, acá son cuatro las posibles fallos. La sonda lambda, porque está enviando mal las señales, las ondas senoidales. No está trabajando correctamente. Seguramente está cortada la resistencia de la sonda lambda. La resistencia trabaja con los dos cables blancos. Por lo tanto, no va a regular el ralente. Va a regular cuando el vehículo esté caliente. Podría ser el sensor CKP, tiene razón. O podría ser que el sensor CKP esté con limadura de hierro. Eso también provoca inestabilidad del vehículo. Y hay que Que el limpiar sensor nada más. CKP, sí, hay que limpiarlo. El sensor CKP es un elemento que funciona con magnetismo. Por lo tanto, se le pega la limadura de hierro. La limadura de hierro suele salir del arranque, del burro de arranque. El bendy o impulsor, este, cuando usted le da arranque, está en contacto con la corona. Claro, Ese claro. movimiento, Ahí ese esa movimiento fricción provoca produce limaduras, sí. limadura de hierro y eso se pega en el CKP. Y cuando está pegado en el sensor CKP, te provoca inestabilidad en la onda, sería en la gráfica. Ya no sale una onda cuadrada, sino sale una onda así sucia, deformada. Y eso hace que el vehículo falle en ralente y también falle en a media velocidad o en velocidad alta. La solución es limpiarlo, sacar esa limadura de ahí. El vehículo se apagó en marcha. Razonemos acá. El vehículo iba funcionando y se apagó solo. Quedó sin nafta. Problema de nafta. ¿Qué más puede haber pasado? Eh, no, muchas causas, ¿no? Podría haber ser algún sensor, se quemó un sensor, eh, El se cortó una CKP. manguera, es- tantas causas. Se rompió la batería, alguna falla eléctrica. Y hay que poner el escáner y empezar a ver, creo. Sí. Bueno, una de las causas puede ser, como dijiste, se acabó la nafta. Sí, es lo más simple. Siempre pasa Eh, eso. Otra podría ser el CKP, porque el CKP corta la chispa y corta el combustible. Otro Ah, caso corta el combustible. podría ser la bomba puede ser la bomba de nafta. Sí, puede ser la nafta, sí. Sí, El tanque podría tener nafta, pero la bomba dejó de trabajar. Y si fuese la nafta, bueno, hay que ir al YPF, ¿no? sí. Y si fuese CKP, cambiar. Y si fuese la bomba de nafta, cambiar. Acá la insignia número 17 dice la mezcla de gasoil convencional con gasoil premium. Ahí se mezcló el combustible. Ahí falla. ¿Falla o se para el motor? En algunos Sí, casos sí. fallan y en los vehículos así como la Amarok vi que se falla, se para. También vi alguna Hilux que se para. Mm, La causa, no hay con distintos combustibles, digamos, mezcla de combustibles.
La solución, Y creo que vaciar el tanque y poner el combustible correcto, ¿no? colocar. Mm. Bueno, esa sería la solución, pero también podríamos limpiar los inyectores, ¿no? Y sí, si no arranca, hay que limpiarlo, hay que purgar ahí adentro los filtros, las mangueras, todo lo que va por la... Porque debe, en ese momento que se paró, debe estar lleno de combustible toda esa parte. Sí. ¿De qué lugar sos? ¿Quién, yo? Sí, De acá de Jujuy, de la ciudad soy. bueno, mira, dice, subiendo el cerro, el carro se apunó. ¿Sabe lo que estoy hablando, no? Sí, sí, Coloqué, sí. coloqué cebolla y funcionó. Nunca me pasó, bueno. Se apunó. La causa, ¿cuál cree que la causa? Y al subir creo que varía digamos, la dosificación de la mezcla. Al haber menos oxígeno en la altura, creo que se debe hacer una mezcla muy rica y se debe, ¿cómo se dice? Ahogar, ¿no? Como decíamos antes. Sí, coincidimos, fue la altura que hizo que se apune este vehículo. Sí. ¿Y qué sensor está relacionado con esto que está fallando? Que tendría que haber medido la presión atmosférica de esa zona. Bueno, hay no sé cuál sensor. Hay uno que mide la altura sí, los metros sobre el nivel del mar, pero no sé cuál es. El Ah, sensor MAP, bien. este sensor Mide la presión. Mm. tiene que medir la presión atmosférica. Sí, 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 sí. Y entonces con esa información la computadora determina si la mezcla lo va a hacer más rica o más pobre. Porque si razonamos, en la altura el aire tiene menos oxígeno. Normalmente el aire tiene que tener 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Ese normalmente, pero en la altura disminuye el oxígeno. Por eso es muy importante la información del sensor MAP. La solución es limpiarlo o cambiar. Y ahí se soluciona, no, ya dejamos de poner cebolla, ajo, no sé, algunos hablaban que le ponen una bolsa de coca al lado. Un varón llegó al taller en un carro Fiat Aventure 1.6, 16 válvulas. Afirma que el motor perdió potencia y no regula. Los técnicos del taller hacen el diagnóstico visual y computarizado. El escáner acusa falla en el cilindro 1 y 4. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué falla en el cilindro 1 y 4? Razonemos. En el cilindro 1 y 4 podría ser que en el 1 y el 4 no llegue combustible, en el 1 y 4 no llegue chispa, en el 1 y 4 tenga problemas de válvula de admisión o válvula de escape, en el 1 y 4 tenga problemas de retén de válvula, en el 1 y 4 tenga problemas de aro,
Puede ser tanta coincidencia que los aros del 1 y 4 estén rotos. Puede ser tanta la coincidencia que las válvulas del cilindro 1 y 4 estén dañadas las válvulas. No, no sé. Razonemos a ver qué hacemos. Si nosotros tenemos una bobina, porque este vehículo tiene una bobina cuadrada y esta es una salida para los cables. Y sabemos que la bobina está dividida en dos partes. Uno trabaja con el cilindro 2 y 3 y el otro trabaja con el cilindro 1 y 4. 1 y 4. Entonces, ¿dónde está la falla? Y en este caso en la bobina. Pero este a su vez tiene tres cables. Acá tiene el positivo en medio y acá tiene los negativos pulsantes. Y este trabaja con el 2 y Y 3. 3 3. Y este trabaja con el 1 4. ¿Dónde serían las posibles causas? La computadora tendría que... Eco. ¿Dónde más podría ser? Bobina. Bobina. Otras posibles causas, Medio raro, pero los cables podría ser. cable. ¿Qué más? Es- Se dieron cuenta, si razonamos, le encontramos la falla enseguida, ¿no? Pero a veces uno está apurado, el dueño está al lado de uno y se olvidamos de todo. Estas son las cuatro posibles causas que no haya, que esté fallando el cilindro 1 y el 4. Y si fuese la falla originada dentro de la computadora, hay un elemento que se llama driver, que cuesta 6.000, 8.000 pesos. Se cambia eso y todo vuelve a la normalidad. El driver envía las señales negativas, pulsante. Si fuese la eco, entonces reparar, Sí, cambiar el driver, reparar y cambiar. Si fuese la bobina, es una unidad sellada, cambiar, ¿no? cambiar, cambiar, Cable, cambiar también. el falso contacto. Limpiar también. Vamos por el apartado 20. Una señora, bueno, ya está resuelto. Una señora llegó al taller con un Volkswagen Gol, afirma que el vehículo va lo más bien y de pronto se acelera solo. Eso me asusta. Ya habíamos dicho que cuando
el vehículo está circulando, se acelera solo. El problema es que falla en el sensor de velocidad, hay que cambiar. Vamos al apartado 21. Un trabajador municipal, ya está solucionado, creo que solucionamos en la clase pasada. Sí. Un empresario dueño de Tunuyán Sociedad Anónima asevera, lleva el carro al lubricentro para hacer mantenimiento. El mantenimiento, cambio de aceite y filtros. Apenas retiré el vehículo, noté que el indicador de presión de aceite se mantiene encendido. ¿Qué podría haber pasado? Si no, que no le pusieron el aceite o si no, algo pasó con el sensor, el cable del sensor, una cosa así, o el piloto, bueno. Pusieron un aceite que no corresponde. Aceite, menor calidad, ¿no? Eh, Se olvidaron poner el aceite, ¿puede pasar eso? Sí, a mí me pasó. Se olvidaron colocar aceite. ¿Qué más podría haber pasado? Y Se desconectó el cable el del sensor de sensor, ¿no? presión de aceite, sí, puede ser. Eh, Acá el compañero dice que el aceite de menor calidad. La solución es de colocar el aceite correcto. Correcto. Se olvidaron colocar el aceite. ¿Qué podremos hacer? Y ponerle el aceite, no queda otra. Pero ya está el daño. Claro, ¿Cómo hay que hablar con la con el gente del dueño del lubricentro? lubricente. Claro. Arreglar. Se desconectó el cable de presión aceite. Conectar. Un cliente trajo un Renault Kangoo 1.6 motor K4M al taller y dijo, cuando doy arranque el motor no logra funcionar, pero cuando le hago empujar el vehículo funciona normal. ¿Cuál es la causa? Y no funciona el arranque, el bending o algo, o la llave. Pero sí, se ve que lo demás, el contacto, eso funciona, es por eso que lo empuja y arranca, digamos. Bueno, pero acá la encina dice cuando doy arranque el motor no logra funcionar. O sea que está revoleando el burro de arranque, pero no hay explosión. Qué raro. Eh, la falla es el burro de arranque. Nosotros tenemos el burro que es algo así. Está compuesto del cuerpo, tapa delantera y arriba el automático. El automático tenemos en dos pines para conectar la batería. Y suele haber en algunos vehículos que
que del arranque salen eh, señales parásitas. Cuando usted le da arranque, sale hacia el exterior. Y si por acá está pasando los dos cables del sensor CKP, esta Mm. señal que sale arranque se introduce en esos cables. Y cuando usted va a ver la gráfica del CKP, va a ver una gráfica así. Por lo tanto, el vehículo no arranca. La gráfica tendría que ser así, cuadrada. Hay mucha diferencia de tener una gráfica así que a esta que está distorsionada. Por lo tanto, el vehículo no arranca. ¿Cuál es la causa? Que del arranque se originan corrientes parásitas, señales parásitas, que se introducen en estos cables del sensor CKP, más cuando está pinchado. Mm. Por eso los cables del sensor CKP vienen forrados con una malla. Pero siempre hay un técnico que le hace un corte. Y por ahí ingresa estas corrientes parásitas, estas señales que distorsionan la señal del CKP. Y cuando usted empuja el auto, no está trabajando el arranque. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, 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 porque la corriente que pasa por el arranque es muchísima y genera un campo magnético. El mismo cable genera campo magnético. Exactamente así es. ¿Y cuál sería la solución? Y cambiar el cable o reparar el forro del cable del CKP. Eh, Imagino que son esos cables enmallados, ¿no? Que van conectados a sí, masa. Sí. sí. Eh, y también la solución es reparar el arranque. Todo falso contacto que pueda haber dentro del arranque va a provocar esta señal. Mm. Hay que desarmar el arranque, limpiarlo, eh, soldarlo en la parte donde están los falsos contactos. También se podría llevar el inducido al tornero para hacer un trabajo de cilindrado de colector o frenteado de colector, según el caso. Y para mermar los falsos contactos, o si no, eliminar los falsos contactos que pueda haber en el arranque. Si usted está solo, está en el campo y tiene el conocimiento de la falla y está seguro que la falla está en el arranque, se va a la señora del frente o la familia que vive en el frente, o sea, de ahí, le pide papel de aluminio. Y la señora puede decir, bueno, no tengo papel de aluminio, pero tengo leche que viene con papel de aluminio. Lo vacían la leche y ocupan el papel de aluminio que está con la leche. Le envuelven al arranque y el vehículo arranca, funciona el motor. Y si está en la ciudad, bueno, van a algún lugar y compran 1 metro cuadrado de papel de aluminio y le envuelven al arranque y le dan arranque y funciona. ¿Entendieron? Sí, sí. Sí, uno le hace como una campera al arranque y el aluminio no permite que las señales salgan del arranque. Mm, La EcoSport 2.0 2011 acusa la siguiente falla. El motor en ralenti se acelera sola y luego se estabiliza. La segunda falla. El motor a media velocidad se acelera sola y luego se estabiliza.
¿Cuál es la causa? Mm, ¿No ¿Qué dijimos el sensor sensor de está temperatura? arriba del sensor de temperatura? Muy bien. Bueno, acá ya solucionamos uno. Y ahora el vehículo se va y sigue con este problema. El motor a media velocidad se acelera. Ahora, ¿qué cambiamos? ¿Qué sensor provoca a media velocidad que se acelere? Y creo que interviene el sensor de velocidad, ¿no? Sensor de velocidad. Solución es cambiar. A veces no se soluciona cambiando el sensor de velocidad, porque esto trabaja con engranaje de velocidad. En ese alojamiento donde usted introduce el sensor de velocidad hay un engranaje de plástico Mm. el que mueve este sensor de velocidad. Es rara la vez que se rompa, pero ha pasado, se ha visto así partido en dos partes. Otra vez se salió y se dejaron afuera. Una Ford, a ver, un Ford Fiesta Max 1.6 tiene detonaciones de manera continuada. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se producen detonaciones? Y primero porque evidentemente la chispa no está eh, llegando en el momento justo que debería ser. Sea que tenemos falta de sincronización. Sería uno, sí. Otra que causa esas cosas es el combustible que no es el correcto, digamos. Sí, se enciende antes el combustible. En un auto encendido. Claro, claro. ¿Qué más podría ser? Mm. Sabemos que la presión de combustible en los vehículos nasteros es de 3 bares. Y si tenemos una presión de 2 bares o 1,5 bares, podría haber detonaciones porque la mezcla sería pobre. Sí. ¿Qué otra cosa podría provocar? Y a veces falso contacto en los cables de la bujía. Cosa media- Bueno, acá encontramos 4 posibles fallos. Falta de sincronización. ¿Qué vamos a hacer para corregir la sincronización? ¿Qué sensor está relacionado con él? Veamos.
Vamos a la tabla. CKP. Sincronización de la chispa. El CKP está relacionado con él. El sensor de detonación, sensor TPS, el árbol EVA, el sensor de velocidad. Vamos haciendo por método de descarte. El TPS no es. El árbol EVA no es porque arranca. Nos queda entre el sensor CKP, detonación y de velocidad. Y dice la insignia que en todo momento se produce esto. Por lo tanto, si está regulando el ralente, igual hay explosión. Y queda descartado el de velocidad, el de árbol EVA y el TPS. La falla está entre el sensor CKP y sensor de detonación. ¿Cuál de los dos creen que es? Y bien, CKP. El CKP? Y la otra falla es el sensor de detonación, porque el que corrige las detonaciones, las explosiones, es el sensor de detonación. Atrasa la chispa. Si fuese el auto encendido, la solución sería Eh, Combustible sería ver qué combustible tiene. cambiar el combustible, ¿no? Cambiar Ujú. combustible. Este problema lo sabía ver hace 20 años atrás, cuando había la nafta común y la nafta super. Con la Ujú. nafta común solía ocurrir el auto encendido. Uno volvía la llave para parar el vehículo, y el vehículo seguía funcionando. Hoy en día ya no se ve eso, pero cuando el combustible envejece o lo mezclaron con otro elemento, va a tener este problema. La solución es cambiar el combustible. Y cuando la causa sea presión de combustible, tenemos que cambiar la bomba de combustible. Generalmente las detonaciones se producen porque hay baja presión de combustible en el sistema, en el circuito. Los vehículos nafteros trabajan con 3 bares. Cuando baja 1,5 o 2 bares, se producen detonaciones. En algunos casos, el filtro de aire se revienta cuando hay este tipo de detonaciones. Se hacen pedazos la portafiltro. Cuando tenemos falsos contactos de cables, tenemos que reparar. Un Volkswagen Gol 1.6 en el tablero de instrumentos. El indicador de temperatura es inestable. En un momento la temperatura marca 90 grados y de repente baja a 60 grados y luego sube a 95 grados. ¿Qué puede ser? Y eso da que no sirve el sensor o los cables
tienen falso contacto. Porque la temperatura no sube y baja así, para arriba, para abajo, o sube o baja, no, no. Este tipo de falla, cuando usted vea la aguja o los números que sube y baja, está relacionado con la purga del agua, la purga del refrigerante. El vehículo está mal purgado. Ah, la purga. ¿Sí? Eso está ocasionando este problema. Por eso la aguja sube y baja, está inestable, porque el sensor de temperatura no le está llegando agua, solamente le está llegando humedad, no está circulando el agua por el sistema. Para eso usted tiene que purgar. Una vez purgado, el vehículo empieza a funcionar correctamente. Eh, la solución es purgar. Un Volkswagen Voyage 1.6 llegó al taller, se hizo un diagnóstico computarizado. El escáner acusa la siguiente falla. Las dos fallas tienen el código P. El P está relacionado con el motor. Dice el cilindro 1 falla de combustión, cilindro 4 falla de combustión. ¿Cuál sería la posible causa? Sí, hace rato dijimos el driver, el de la ECU y la bobina. Bobina, driver. La última. Un carro salió del taller de chapa y pintura. Acusa falla de sincronización de tiempo de inyección de combustible y ángulo de encendido. Por lo tanto, el vehículo está inestable, con falta de potencia y mucha detonación. ¿Qué sensores están afectados en este caso? El tiempo de inyección de combustible y el ángulo de encendido. Porque estaba en el taller de chapa y pintura, seguramente desconectaron todo. El sensor es el más importante de todo, el CKP. CKP. El CKP va a corregir la sincronización, pero para afinar esa sincronización, para afinar porque el CKP no sabe cuándo el vehículo va cargado, cuándo la mariposa está más abierta o menos abierta, no sabe en qué temperatura está. ¿Qué sensores colaboran para afinar, para mejorar esa sincronización? Y dijimos el de detonación, el de velocidad,
Si voy cargado subiendo una cuesta, ¿qué sensor trabaja ahí? Eh, bueno, el que mide también la riqueza de la mezcla es ¿Sí? Y si voy cargado subiendo un cerro, ¿qué sensor trabaja? el sensor de altura. Tiene un cerro sensor de altura. Va, Conectando estos sensores ya solucionamos la falla o podemos seguir afinando, mejorando la sincronización. Si arranco el vehículo y está inestable, Cuando tenemos la ecuación vectorial y los instalar todo esto vale cero. ¿Se entiende? Entonces, si está inestable, ¿qué sensor más podría colaborar en la sincronización? ¿Qué sensor mide la apertura y cierre de la mariposa? ¿Se entiende? Acá escribieron TPS, correcto. ¿Alumno se entiende? Sí, profe. sí, ok. Bueno, acá la solución es conectar todos estos sensores para que vuelva a sincronizar la chispa con el combustible. ¿Tiene alguna pregunta sobre todo lo que vimos hoy? No, está bien, Podemos para mí. bueno, terminamos la clase. Este archivo lo voy a dejar en WhatsApp. En la tabla que les mostré hace rato, guárdelo, siempre lo tengan presente cada vez que tengan problemas en su vehículo o tenga que hacer una reparación para un tercero, te va a ayudar mucho. Esa tabla no la van a conseguir en YouTube ni en Google. Uno con los años de experiencia va armando la tabla. Quizás consigan informaciones, pero así aisladas, no así ya organizadas. Y a usted le va a ayudar mucho. A mí en todos estos años me ayudó mucho a solucionar esos problemas. Uno va optimizando el tiempo. Eh, el tiempo es escaso, como así también es escaso el dinero, es escaso algunas cosas que hay en este mundo, ¿no? Y si nosotros no optimizamos, no usamos bien el tiempo, el trabajo que podemos hacer en el taller, tenemos que cobrar caro. Pero cuando vamos mejorando, vamos optimizando el tiempo, el trabajo se puede cobrar más barato. Una falla de sensor de temperatura, bueno, hoy me lleva 10 minutos solucionar, pero al principio no era así, estaba 2 o 3 días con el mismo vehículo.
una falla de sensor CKP, uno lo soluciona sin conectar el escáner. Ya se repiten todas las fallas. Todos los vehículos se repiten lo mismo. Por ejemplo, hace 30 años atrás no prendía las luces de estacionamiento, de freno, una Ford F100. Iba directamente atrás, porque los cables rozan en la chapa y se va desgastando, se van rompiendo o van teniendo cortocircuito por el movimiento del vehículo. Y cuando veía una F100, así que me iba directamente atrás y solucionaba la parte donde roza siempre. Lo cortaba, ponía cable nuevo y le aislaba y le ponía precinta para que no se mueva. Y ese es un buen trabajo. En todos los vehículos se repite. Gastón R dice, no puedo prender el micrófono. Tenés que ir a barra de tarea, en el lado izquierdo estás para activar el micrófono, para activar el video. En la próxima clase vamos a ver el módulo número 4. Vamos a comenzar con el 4, es el último módulo. Bueno, terminamos la clase. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, profe, igual. Muchas gracias, profe. Que tenga buen día también. Gracias. Gracias. Chao.